Hola, bienvenidos nuevamente al canal de clases de guitarra.com.co. En la lección de hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber acerca de las cuerdas de guitarra acústica. Entonces, si quieres aprenderlo, te invito a ver la siguiente lección. Antes de comenzar, voy a solucionar unas dudas muy frecuentes. Primero, hay dos tipos de guitarra acústica. Hay uno que podemos considerar como la guitarra acústica americana, que tiene cuerdas de metal, generalmente el cuerpo es grandísimo, lo que se conoce como cuerpo tipo acorazado, Dreadnought. Son unas guitarras que tienen un sonido muy fuerte y sus cuerdas, como te digo, son de metal. La otra familia es la guitarra europea o guitarra española, como le dicen también, este tipo de guitarra que maneja cuerdas de nylon. Vamos a enfocarnos en este tipo de encordado. Ahora, me han preguntado muchas veces qué pasa si uno toma una guitarra de estas y le coloca unas cuerdas de metal. Resulta que estos instrumentos están diseñados para soportar una tensión específica. Si yo le aumento demasiado esa tensión, puede que el instrumento no resista. Y eso es lo que pasa cuando tú le pones unas cuerdas de metal. Le pones demasiada tensión, más de la que el instrumento puede soportar, se te puede empezar a despegar acá, se te puede salir el puente, lo he visto. Entonces esa es una de las cosas que uno no debería hacer. Tomar una guitarra de estas y colocarle unas cuerdas de metal. Nunca lo hagas porque te vas a tirar la guitarra, la vas a dañar. ¿Por qué? Porque la tensión es demasiado fuerte, se va el brazo o se va el puente. La guitarra no está diseñada para ese tipo de tensión. Entonces nunca lo hagas. Ahora, ¿las guitarras acústicas y electroacústicas manejan el mismo tipo de encordado? Sí, esta es una electroacústica. La versión acústica completamente esta no trae esto y manejan el mismo tipo de encordado, no tienes que conseguir un encordado diferente. Tanto las electroacústicas como las acústicas manejan el mismo tipo de encordado. ¿Y qué tan importantes son las cuerdas en una guitarra de estas? Resulta que uno aquí no tiene procesadores de efectos ni nada que le ayude a maquillar un poquito el sonido. Precisamente esa es la importancia de las cuerdas. Es clave tener unas buenas cuerdas porque son las que generan el sonido y básicamente va a determinar cómo suena tu instrumento. Entonces aquí yo nunca les sugiero conseguir cuerdas económicas, hagan una buena inversión, compren unas buenas cuerdas en la guitarra ya que tienen una influencia enorme en el sonido del instrumento. Hasta la década de los 40, las cuerdas de estos instrumentos se hacían en tripas de animal y seda. Eran los materiales que se utilizaban para fabricar las cuerdas de la mayoría de instrumentos. Pero resulta que por la Segunda Guerra Mundial era muy difícil conseguir materias primas para hacer básicamente cualquier cosa. Y había un material que sí rondaba mucho, que era el nylon. ¿Por qué? Porque los militares lo usaban bastante. Entonces ese tenía mucho movimiento y mucho pedido. Entonces un señor, Albert Augustin, optó por comenzar a probar a ver qué pasaba si hacían las cuerdas de esos instrumentos en nylon. Empezar a mirar si de pronto funcionaban. Resulta que como a muchos emprendedores les suele suceder, nadie le copió la idea y nadie creía que esto realmente llegara a funcionar. Entonces él optó por hacer una demostración y hacer una prueba a ciegas y la mayoría de guitarristas eligieron las guitarras que tenían cuerdas en nylon porque les gustó más el sonido. Aún así, digamos que no tuvieron un gran auge al principio hasta que un señor, Andrés Segovia, gran maestro, optó por manejar cuerdas en nylon y ese fue un factor determinante para que hoy día estemos utilizando estas cuerdas. Él fue uno de los pioneros en el uso de estas cuerdas, digamos de las personas importantes, el maestro Andrés Segovia, y a raíz de eso estamos trabajando estas cuerdas. Él fue una de las personas que más impulso le dio al uso de este material. El material fundamental para las cuerdas de guitarra acústica es el nylon, y vamos a dividir esto en dos familias. Tenemos las tres primeras cuerdas, que es la familia de los altos, por así decirlo, y las tres últimas, que es la familia de las notas graves. Resulta que las cuerdas son diferentes, tú te das cuenta nomás mirando que estas tienen un recubrimiento y estas no. Hablemos de las tres primeras. Inicialmente se hacían en nylon y era muy difícil conseguir el calibre exacto. Era muy difícil encontrar los calibres perfectos y conseguirlos tecnológicamente no era posible. A medida que fuimos avanzando, empezamos a desarrollar nuevas tecnologías y llegamos a algo que se conoce como el nylon rectificado, donde nos garantizan ahora sí los calibres en cada uno. Entonces tú vas a encontrar en muchos encordados que dicen nylon rectificado, se refiere a eso, que trae los calibres exactos para cada una de las cuerdas. Básicamente son en nylon, puede ser claro o puede ser nylon negro. ¿Qué es lo que pasa con el nylon negro? Es diferente el tono, no solamente cambia el color, el tono cambia. Tiene un tono un poquito más oscuro, un poquito más lleno, más redondo, por así decirlo, con un mayor énfasis en las frecuencias graves. Ten eso presente. Si son blancas o si son negras, el sonido es diferente. Piénsalo como blanco brillante y el negro, que es el sonido, es un poquito más oscuro. Ahora, las otras tres cuerdas básicamente traen un núcleo en nylon y traen un recubrimiento. Este recubrimiento se puede hacer en dos materiales. Uno es lo que se conoce como bronce 80-20. 80% cobre, 20% zinc, que es el tradicional, el que te da el mejor sonido, el sonido brillante y con mayor proyección.
pero también se hacen con una aleación que incluye plata, cuando las cuerdas son plateadas. Disculpen la redundancia. Este tipo de encordado tiene un sonido un poquito más oscuro, tiene un sonido diferente. Entonces con esto tú ya sabes cómo puedes mezclarlas, cómo puedes trabajar lo que serán las cuerdas, ya sean negras y plateadas o doradas y blancas, como tú quieras trabajar los timbres de tu guitarra. Ten presente eso al momento de comprar el encordado, porque de ahí depende mucho el tono del instrumento. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí estamos publicando lecciones semanalmente de técnica, teoría, repertorio, cosas que van a ser muy útiles para tu formación musical. Entonces ya sabes, suscríbete, botoncito rojo y continuemos. Ahora algo supremamente importante que son las tensiones. Cuando uno mira un encordado uno encuentra que vienen de baja tensión o de alta tensión. Esto es como el paralelo que encuentra uno en las guitarras eléctricas cuando uno le están hablando de los calibres. Calibre 0.8, 0.9, 10, hay calibres delgados y hay calibres gruesos. Aquí pasa algo relativamente similar. Entonces miremos primero lo que pasa con las cuerdas de baja tensión. Cuando tú compras un encordado de baja tensión, ¿qué te puedes esperar? Primero, que tu guitarra sea suave de tocar. Te va a ofrecer menos resistencia, lo cual generalmente es algo bueno, pero el sonido es menor. El volumen que logras con el instrumento es más bajito, no consigues un sonido tan potente realmente. Entonces es un menos grande que tienen estas cuerdas. Son más fáciles de tocar, pero el sonido es inferior. El ataque también suele salir un poquito más largo, digamos que le falta definición. No es un ataque tan puntual, digamos que las notas suenan un poquito como quedadas, por así decirlo, de alguna manera. Obviamente, como las cuerdas son más delgadas, son más útiles para realizar cosas que requieran algo de virtuosismo, pasajes ágiles, técnicas como el legato. Se ven muy bien o funcionan muy bien con este tipo de cuerdas. Por último, este tipo de cuerdas también suelen trastear un poco porque suelen vibrar un poquito más que las cuerdas de tensión alta. Existe un factor determinante para elegir el encordado y es la acción de la guitarra. La acción la vamos a reconocer por lo siguiente: es la distancia que existe entre el diapasón y la cuerda. Si esta distancia es muy amplia, tienes una guitarra de acción alta. Si es muy corta, tienes una guitarra de acción baja. Resulta que cuando tú colocas un encordado de alta tensión que tiene como características que tiene un mejor tono, tiene un mejor sonido, un sonido más potente, también resulta que hace que la guitarra sea más dura. Y si tu instrumento es de acción alta, con unas cuerdas de tensión alta, va a ser muy complicado de tocar. Entonces tienes que pensar eso al momento de elegir, porque las cuerdas de tensión alta, como ya te dije, tienen un mejor sonido, tienen una mayor proyección. Los ataques también funcionan mucho mejor. Digamos que la respuesta del instrumento es mucho mejor. Se utilizan muchísimo para pasajes rítmicos debido al volumen. Como se aumenta el volumen del instrumento gracias al encordado, para hacer acompañamientos funcionan muy bien, no tanto para trabajo melódico. Y una cosa muy importante si tú optas por trabajar cuerdas de tensión alta, y es que le sugieren a uno que desafine la guitarra y suelte las cuerdas, porque si tu instrumento no es de muy buena calidad, si le dejas todo el tiempo con las cuerdas de tensión alta colocadas, te puede dañar el instrumento. Entonces algo que es muy importante si trabajas este tipo de encordado, siempre aflojar las cuerdas porque le estamos metiendo mayor tensión al instrumento. Por ende, como es lógico, también requieres una buena guitarra. Si le vas a meter buena tensión, tensión alta, tienes que tener una buena guitarra. Si no es posible que acá o acá algo pase. Entonces ya sabes qué hacer. Por último, en esta parte existe otro tipo de encordado, que es el encordado de tensión media, que trata como de buscar lo mejor de los dos mundos, como un punto de equilibrio. No son muy comunes, la verdad. Lo más frecuente es encontrar tensión baja y tensión alta. No es muy común encontrar encordados de tensión intermedia, pero los hay. Ya sabes que es como un punto medio entre los dos tipos de sonoridad. Por último, algunos cuidados claves que uno tiene que tener con el instrumento. Primero, limpiar la guitarra después de tocar. Uno suda, ese sudor te deteriora las cuerdas. Límpialas, sécalas un poco para que te duren más. Recuerda que si tú dejas tus cuerdas oxidadas en el instrumento, ese óxido se empieza a pasar y nos va deteriorando la guitarra. Entonces siempre es bueno mantener las cuerdas limpias. Hay gente que le encanta buscar estas bolsitas de sílica gel, estas que vienen con los zapatos o que vienen en los electrodomésticos y demás, y las meten dentro de la guitarra. Es una buena práctica, ya que nos ayuda un poquito a controlar la humedad como tal. No es la única solución, lo mejor siempre es limpiar las cuerdas, pero eso funciona también. Como te decía, si estás utilizando cuerdas de tensión alta, siempre afloja las cuerdas para que no se vaya a deteriorar tu guitarra, o de pronto no sea que abras el estuche y la encuentres con algún pedazo por aquí colgando. Entonces siempre hay que hacer eso. Ya sabes que esas cuerdas son bastante agresivas y pues hay que aflojarlas para que no nos deterioren el instrumento. Los encordados uno los debería cambiar máximo cada 3 meses. Si tu guitarra lleva colgada en la pared 6 años y tú estás tocando con esas cuerdas, hazte un bien y cámbialas, te vas a dar cuenta que el sonido mejora muchísimo. Entonces uno idealmente les tiene que cambiar cada 3 meses. Y lo que les digo siempre a todos, si yo tengo un encordado que lleva ya conmigo 2 meses, 3 meses y se me fue una cuerda, lo ideal es cambiarlas todas.
porque las cuerdas nuevas tienen un sonido un poquito más brillante y de esta forma pues el sonido nos va a quedar desbalanceado. Entonces si ya tengo un tiempo con el encordado, tengo un mes con el encordado y se me rompió una cuerda, mejor cambiarlas todas. Bien, espero esta lección haya sido de tu agrado, ya tienes una mejor idea acerca de qué debes comprar cuando vayas a buscar unas cuerdas para guitarra acústica. Aquí te dejo una lista de videos donde vamos a encontrar más cosas que nos van a ayudar con el tono del instrumento y su sonoridad. Ya sabes, practica, nos vemos la próxima semana.